es la península que lo empezó todo. Crimea es el territorio que Rusia anexó en 2014 durante su primera agresión reciente contra Ucrania. Y cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, fue Crimea la que se convirtió en una de las principales amenazas de Rusia. Gracias a su capacidad de enviar buques de guerra al Mar Negro. Mucho ha cambiado desde esos primeros meses de la guerra en Ucrania. Ahora, Rusia está luchando por mantener su control sobre Crimea y Ucrania sigue golpeando fuertemente la península. En días recientes, Ucrania ha desatado el infierno en Crimea, volviendo la región un cementerio. De algunos de los activos más valiosos de Putin, uno de esos activos es de los más preciados para Putin. El S-400, considerado el mejor sistema de defensa aérea ruso, salvo el S-500, que es muy limitado, es una máquina peligrosa. Al menos es riesgoso para evitar que Ucrania realice ataques aéreos que dañen gravemente posiciones rusas. Army Technology afirma que el S-400 puede lanzar varios misiles, siendo el más potente de 248 millas de alcance. Estos misiles pueden interceptar objetivos a una velocidad impresionante de Mach 15, según dice, y pueden ser lanzados en grupos de 4 para destruir por completo un objetivo entrante. Cada S-400 destruido por Ucrania abre un nuevo y más seguro corredor aéreo para atacar sobre Rusia. Y en Crimea, uno de los S-400 de Rusia ha quedado completamente inútil. El 31 de agosto, United 24 Media reportó que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, anunció una operación exitosa donde su unidad especial Fantasmas atacó infraestructura rusa en Crimea. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania comunicó el ataque vía Telegram. Los fantasmas del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en Crimea destruyeron de nuevo varios objetivos importantes de los ocupantes, informó la publicación. Los combatientes de la Unidad Especial Fantasmas del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania, siguen destruyendo sistemáticamente la defensa aérea rusa en Crimea. Ucrania está debilitando gradualmente la infraestructura rusa en la región. El ataque contra el S-400 fue el primero en una serie reciente y abrió el camino para que Ucrania eliminara varios otros equipos clave. Más sobre eso luego. Según Euromaidan Press, Ucrania no destruyó un S-400 como tal. El arma sigue en Crimea. Ucrania destruyó el radar 96L6AP del S-400, lo que equivale a destruir el sistema y sus misiles. Sin su radar, el S-400 debe disparar a ciegas, si es que puede. El S-400 ahora solo es un blanco fácil con misiles. Quizás Ucrania esté planeando un ataque con drones de seguimiento para destruir el propio S-400, solo el futuro lo dirá. Actualmente, Rusia posee un sistema de defensa aérea de $200 millones que ahora es solo un metal inútil. ¿Por qué importa? Al desactivar el S-400, Ucrania debilitó las defensas rusas antes de la inminente oleada de drones, y oleada es poco decir. En 24 horas, Ucrania atacó repetidamente Crimea y destruyó 6 equipos. Rusia depende de ellos para defender Crimea y atacar territorio ucraniano. Una instalación de GLONASS que United 24 dice que estaba bajo una cúpula protectora fue uno de los primeros objetivos que Ucrania eliminó después de destruir el radar del S-400. GLONASS, que significa Sistema Global de Navegación por Satélite, es la versión rusa del Sistema de Posicionamiento Global. Novotel afirma que la Unión Soviética desarrolló este sistema en los años 70 como experimento militar y que se volvió comercial tras la Guerra Fría. GLONASS actualmente cuenta con un despliegue completo de 24 satélites que permiten el rastreo en tiempo real, la localización de objetivos y la búsqueda de rutas. De manera muy similar al sistema de posicionamiento global, decimos prácticamente lo mismo. GLONASS está un poco atrás del sistema de posicionamiento global, pues la Administración Federal de Aviación indica que el sistema de posicionamiento global tiene 31 satélites, 7 más que GLONASS. Incluso un sistema de navegación satelital débil es útil, como Rusia ha demostrado en la guerra. Chatham House afirma que GLONASS ofrece una precisión de hasta 30 metros que el ejército ruso usa activamente en sus operaciones. La mayoría de las armas de alta precisión rusas, incluidos misiles de largo alcance usados en Ucrania, dependen de GLONASS para alcanzar sus objetivos. Chatham House afirma que Rusia probablemente seguirá aumentando el uso de GLONASS para fortalecer su ejército. Esto lleva a una conclusión simple. Eliminar GLONASS reduce la precisión de las armas rusas. Ucrania no puede eliminar los satélites que operan el sistema GLONASS. Lanzar misiles tan lejos y con precisión al espacio no es viable.
Pero Ucrania puede hacer lo que hizo en Crimea. Destruir instalaciones de GLONASS dificulta que Rusia use sus sistemas de navegación satelital. No sabemos qué hacía la instalación de GLONASS en Crimea. Quizás proporcionaba navegación satelital a los buques rusos del Mar Negro, o era clave para misiles lanzados desde Crimea a Ucrania. Sea cual sea el propósito de la instalación, era un objetivo para Ucrania. La unidad fantasma del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y sus drones eliminaron un objetivo. Si piensas que Ucrania se detuvo, te equivocas. La destrucción de un S-400 y una instalación de GLONASS solo marcó el inicio de una noche infernal en la Crimea ocupada. El siguiente ataque ucraniano destruyó 2 equipos rusos en una base aérea militar. El Kiev Independiente reporta que drones ucranianos atacaron la base aérea de Bardiska, a 13 kilómetros de Simferopol. Drones impactaron 2 helicópteros Mi-8 cada uno, valuado hasta en $30 millones para Rusia. Obtener $60 millones por drones que cuestan solo $10,000 cada uno es un gran resultado. El Mi-8 está lejos de ser la aeronave más impresionante que Rusia tiene en su Aragus-Nalgumas, desarrollado en la era soviética como gran parte del equipo que Putin usa contra Ucrania. Es un helicóptero multipropósito de transporte. Eso explica por qué Ucrania atacó esos helicópteros. Se utilizan para transportar cualquier cosa que Rusia necesite mover de un punto A a un punto B, ya sean tropas, carga o suministros médicos. Rusia usa estos helicópteros para evacuaciones médicas, suponiendo que no simplemente deja a su gente morir en el campo de batalla, como lo ha hecho muchas veces durante la invasión de Putin. Este país pudo salvar a más del 5% de los soldados heridos que deja morir, informó el Centro de Análisis de Políticas Europeas en junio. Quizá los Mi-8 en Crimea solo transportaban soldados y equipo a Ucrania, no ayudaban a evacuar a nadie. No importa, los helicópteros ya no existen. El Ministerio de Defensa de Rusia tampoco puede hacer ninguna de sus negaciones habituales sobre los éxitos de Ucrania, como decir que los daños fueron causados por restos de drones, sin perder la seriedad. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania afirman haber derribado 2 Mi-8, tiene las pruebas en forma de 41 segundos de video que publicó en YouTube el 1 de septiembre. El video en blanco y negro muestra una grabación de un dron vista en primera persona volando alrededor de un aeródromo. El dron da vueltas buscando un objetivo hasta que aparece un Mi-8. El operador actúa rápido. Al localizar el helicóptero, el dron kamikaze se dirige al fuselaje. La grabación se corta. Es claro por qué el dron fue destruido en una explosión que también destruyó el Mi-8. Después, todo se repite. Otro dron llega al aeródromo, ahora con un helicóptero ruso en la mira. Sin embargo, ignora el primer helicóptero que ve. Es difícil saber solo por las imágenes, pero el primer helicóptero podría ser el que Ucrania dejó fuera de servicio en su primer ataque. El dron ignora el primer helicóptero y va directo al que está en la plataforma detrás. Ya sabes lo que pasó después. El dron se enfoca y golpea el suelo junto al objetivo, no al objetivo directamente. Tan cerca que la bola de fuego habría envuelto al segundo Mi-8. Son 3 equipos más, el S-400 fuera de combate. Ucrania no había terminado ni las grabaciones de video. Al segundo 30, otro objetivo aparece. Al principio cuesta distinguirlo, casi parece parte de la costa de Crimea. Pero no pasa mucho tiempo antes de que el dron se acerque y quede claro que es un remolcador el que el operador del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania tiene en la mira. A estas alturas, ya sabes cómo es. El dron se estrella contra su objetivo y la transmisión se corta cuando el dron explota. Newsweek informa que se cree que la embarcación que este dron impactó es un remolcador militar, Buk 2190. Estas embarcaciones no son una amenaza directa para Ucrania, como su nombre indica. Principalmente se utilizan para remolcar otras embarcaciones, especialmente aquellas que necesitan reparaciones. Sin embargo, el sitio web oficial de la Flota del Mar Negro de Rusia señala que estos barcos también pueden usarse para realizar operaciones de extinción de incendios, lo que podría salvar a otras embarcaciones que hayan sido atacadas por los drones de Ucrania. Así que queda claro por qué Ucrania decidió destruir este barco. La Flota del Mar Negro prácticamente había sido destruida por Ucrania, con un tercio de ella eliminado mediante drones y misiles, antes de que Rusia decidiera retirarla lo más lejos. Remolcadores como el Buk 2190 son apoyo esencial para estos buques de guerra. Si Rusia alguna vez vuelve a introducir los buques de guerra de la Flota del Mar Negro en la vía fluvial que le da nombre a la flota, tendrá un barco menos para apoyar a esos buques de guerra. ¿Debería Ucrania atacarlos alguna vez con drones y misiles? Pero hay otra razón por la que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania atacó este remolcador.
Como informa el Kiev Independiente, las Fuerzas Navales Especiales de Rusia han comenzado recientemente a usar el barco para llevar a cabo operaciones de sabotaje submarino. No está claro cuáles son esas operaciones, según el informe del medio. Sin embargo, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania fue rápida en comentar por qué este barco era un objetivo en una declaración donde dijo: "El daño al remolcador limita significativamente las capacidades de combate de la unidad de élite rusa". Ese barco tuvo un final desafortunado, según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Lo mismo pasó con otro sistema de defensa aérea ruso. Rusia usa otros sistemas de defensa aérea además del S-400. Su predecesor, el S-300, es más común, desarrollado en la era soviética y desplegado en 1979. Con esta antigüedad, que demuestra por qué es más numeroso que el S-400, el S-300 es un sistema antiguo que sigue siendo muy capaz contraparte del armamento ucraniano de la era soviética. Rusia ha exportado S-300 globalmente, siendo clave en las defensas aéreas de Irán y Siria. Los S-300 tienen radares que pueden rastrear objetivos hasta a 185 millas de distancia, proporcionando datos de rastreo y lanzamiento a un vehículo lanzamisiles mientras lo hacen. Una vez que se fija en un objetivo, cada uno de estos vehículos puede lanzar hasta 2 misiles, ambos dirigidos hacia el objetivo. Rusia puede conectar hasta 12 vehículos S-300 a un radar y lanzar 12 misiles al mismo tiempo contra un objetivo, según la British Broadcasting Corporation. Solo toma 5 minutos desde que el vehículo lanzador se detiene para lanzar los misiles. Aunque es antiguo, el S-300 sigue siendo eficaz, excepto el que Ucrania destruyó en Crimea. El Kiev Independiente informa que Ucrania tomó el mismo enfoque con el S-300 que con el S-400. En lugar de atacar los vehículos lanzamisiles, que son grandes objetivos pero también peligrosos de enfrentar en un asalto frontal con drones, Ucrania, en su lugar, atacó el sistema de radar del S-300. El Kiev Independiente afirma que el ataque fue el 30 de agosto. No se sabe si las fuerzas rusas en Crimea perdieron primero el S-300 o el S-400. De cualquier modo, es otro sistema de defensa aérea que quedó ciego y ya no puede prevenir futuros ataques aéreos ucranianos. El canal de Telegram Viento de Crimea proporcionó más detalles. Hoy hubo un incendio cerca del aeródromo de Saki en Nova Federivka, informa el grupo de monitoreo Viento de Crimea, citando datos de imágenes satelitales, según dijo el canal. Antes publicamos una foto de 3 columnas de humo cerca del aeródromo. Ahora sabemos el lugar exacto. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania confirmaron en Telegram que el humo era de un radar S-300 destruido. Afirmaron que, tras las acciones de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el 30 de agosto fue destruido el radar del S-300 en el aeródromo militar de Saki. En los últimos días, ha sido imposible escapar de los drones de Ucrania en Crimea. Con el S-300 fuera, cubrimos 5 equipos más tras eliminar el S-400 que inició todo. Ucrania tiene otro objetivo que, según Euromaidan Press, es insustituible para Rusia porque ya no se produce. Ese objetivo era un radiotelescopio soviético, un telescopio radiotelescopio, 70. El medio dice que es parte de las formaciones de defensa aérea en capas que Rusia ha intentado crear en Crimea, pero esto es un telescopio. ¿Para qué le sirve a Rusia y por qué es crucial para Ucrania? La clave está en lo que ve el telescopio. Rusia emplea los radiotelescopios, 70 para monitorear constelaciones de satélites. Recuerda uno de los objetivos mencionados. Hablamos de que Ucrania destruyó una instalación de GLONASS, el telescopio radiotelescopio. 70 permite a Rusia vigilar los satélites que operan GLONASS. Sin él, no hay vigilancia. Esto podría hacer que Rusia tenga problemas para coordinar sus satélites desde Crimea al no detectarse los fallos. Y ahora que el radiotelescopio 70 de Crimea ya no está, Rusia no va a conseguir otro en Crimea. El radiotelescopio es único, afirma Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Marina de Ucrania. Se construyó en la era soviética para monitorear satélites y es único en su tipo. Y ahora ya no está, igual que todo lo demás que Ucrania ha destruido para cerrar un agosto en el que ha causado graves daños a Rusia. Con ataques de largo alcance, Ucrania ha hecho de Crimea un cementerio de los equipos más valiosos de Rusia en pocos días. Defensas aéreas inutilizadas, helicópteros destruidos, un remolcador hundiéndose en el Mar Negro y partes clave del sistema GLONASS en Crimea eliminadas. ¿Qué nos muestra todo esto? Ucrania sabe exactamente lo que está haciendo en sus esfuerzos por recuperar Crimea tras la anexión ilegal de Rusia. Lo que vemos aquí es a Ucrania llevando a cabo una campaña diseñada para degradar sistemáticamente las defensas de Crimea de Rusia.
United 24 afirma que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania considera que esta degradación debilita la infraestructura militar en Crimea. Cada ataque exitoso abre oportunidades para futuros ataques. Esto se ve claro con la destrucción de los S-400 y S-300 en Crimea. Ambos sistemas existen con el propósito expreso de derribar drones, misiles y aviones ucranianos del cielo. Si son destruidos o pierden sus radares, no pueden lanzar misiles que impidan a Ucrania hacer más ataques aéreos. Hoy es un S-400 el que se envía al cementerio de Crimea. Mañana podrían ser campos de aviación completos o bases navales. Ucrania también ha logrado algo más con estos ataques en Crimea que siempre es valioso. Desde la propaganda ha humillado de nuevo a Rusia. Ucrania ha mostrado a Putin que no puede defender el territorio que le quitó en 2014 sin importar sus intentos. Para colmo de la humillación de Putin, Rusia intentó volver Crimea impenetrable desde el aire hace unos meses. En mayo, Defense Express reportó que Pletinchuk afirmó que las defensas aéreas son más sólidas que en muchas zonas de Rusia. Crimea es de importancia simbólica y logística para Rusia, dijo el portavoz de la Marina en ese momento. La defensa aérea en la península es más densa que en gran parte de Rusia. A fines de mayo, el Kiev Post informó que guerrilleros ucranianos detectaron que Rusia reforzaba sus defensas durante un ejercicio de vigilancia, por miedo a ataques con drones. Esas defensas, junto con las muchas que Rusia ya había instalado en Crimea, se suponía que debían evitar que los drones ucranianos eliminaran más objetivos. Después de otra serie de ataques, claramente no funcionaron. Putin aprende que casi nada que envía a Crimea está a salvo de los drones ucranianos. Incluso sistemas como el S-400 y S-300 diseñados para detener drones son vulnerables. Como Ucrania sabe qué partes de esos sistemas atacar, Rusia se suponía preparada para ello. Crimea tiene más sistemas de defensa aérea que casi cualquier otra región de Rusia o Ucrania ocupada. En pocos días, a finales de agosto, Ucrania demostró que todas estas preparaciones no valían nada. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania es muy inteligente y sus drones muy efectivos. Probablemente veremos más ataques en Crimea pronto. Muchos sistemas que debían detener estos ataques ya fueron eliminados. Con la caída de las defensas en Crimea, la ofensiva de verano rusa colapsó. Lo que se suponía que sería el momento culminante para Rusia en 2025 ha terminado en un fracaso total y absoluto. Como el país no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso al inicio del verano, descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre los últimos ataques de Ucrania en Crimea. Gracias como siempre por vernos.